¿Qué es lo que ocurre cuando ignoramos un narcisista? Se ha hablado mucho sobre este trastorno de personalidad y cuando ignoramos un narcisista, pues él reacciona de una determinada manera. Vamos a ver cómo reacciona y por qué cuando le ignoramos. Recuerda que voy a dejarlo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando ignoramos a una persona con este trastorno de personalidad. En primer lugar, vamos a ver esos criterios definitorios de una persona narcisista, porque muchas veces se confunde esos rasgos con el trastorno en sí. Y es verdad que cuando vamos al DSM, que es el diagnóstico, el manual de diagnóstico clínico, nos pide que tiene que cumplir 5 o más requisitos. Entre ellos, tiene que tener un patrón dominante. Cuando hablamos de trastornos de personalidad, piensa que no es un trastorno psicológico dado en un momento concreto y que tiene final. Es un patrón estable, es algo estable. Tiene que haber empezado en la etapa adulta temprana y se caracteriza por ser un patrón estable, no cambiante. Tiene un patrón dominante de grandeza, hay un ego ahí desmedido y una imperiosa necesidad de admiración y de aceptación por parte de los demás. Además, existe una profunda falta de empatía. Entre otras cosas, estas son las más dominantes, por tanto son capaces de engatusar a las personas que tienen cerca para conseguir ellos ese ego, es decir, alimentan su ego de esa manera. Me habéis preguntado si tienen autoestima. Depende mucho aquí de la persona, evidentemente. Pero yo, en base a lo que he estudiado sobre ellos, pues no podemos interpretar una autoestima ni nada en inteligencia emocional tal cual la conocemos. Tienen o tendrían en general una autoestima y una confianza muy frágiles. Fíjate que si es algo que depende siempre de la aprobación externa, evidentemente va a estar siempre como la bolsa, sube, baja. Es una autoestima y una confianza muy delicadas, muy frágiles, siempre alimentadas por el exterior. Están siempre en búsqueda activa de admiración externa hacia ellos, necesitan esa aceptación, necesitan. Entonces, ¿qué ocurre cuando les ignoramos? Cuando alguien les ignora. Vamos a ver cómo reaccionan. Bien, aquí es lo que sucede cuando en cualquier momento de la relación la otra persona, la pareja, se da cuenta pues que está lidiando con este tipo de persona y llega el punto y final, ¿verdad? Llega el momento, el temible momento para ellos también, que dicen, oye, hasta aquí hemos llegado. Aquí no hay más que rascar y esto no puede considerarse una relación de pareja completa. La otra persona se va a sentir obligada a rechazar, a ignorar, a poner contacto cero a la persona narcisista y bueno, pues se va a sentir de una determinada manera esta persona. Es un proceso que puede presentar todo tipo de complicaciones porque evidentemente el narcisista, este rechazo, esta bajada de ego, ¿vale? Bajada de humos, pues no lo va a aceptar pues bien, ¿no? No lo va a aceptar de manera positiva. Fíjate que va a sentirse frustrado, ahí va a haber una frustración, es lo que comentábamos en el vídeo de los sentimientos de los narcisistas, porque y cómo sufren, ¿verdad? Te lo dejo ahí arriba. Aquí hay una frustración importante al sentirse rechazados por alguien del exterior, por alguien externo. En este caso concreto, si es su pareja, pues más todavía. Puede albergar sentimientos de ira, frustración y no entender qué está pasando, porque fíjate que su modus operandi, su mentalidad, su pensamiento constante siempre es que ellos son tan importantes, son tan grandiosos y tienen el ego tan inflado que vivir con ellos es un privilegio, es un placer para los demás. Están haciendo un favor al mundo incluso. Entonces, en base a estas expectativas, nunca van a concebir que un amigo, familiar, quien sea, les rechace. Lo van a interpretar de un modo incluso, pues, que no se lo van a creer. Ellos siempre van a ofrecer una imagen social de perfección, de simpatía, de carisma, esa deseabilidad social con la que engatusan a todo el mundo. Me encanta el verbo engatusar porque aquí tiene todo su sentido. Le da un sentido muy, muy fijo, muy preciso. Por tanto, cuando nos seguimos su juego y empezamos a establecer contacto cero y a decir hasta aquí hemos llegado,
Ahí ya se destapa un poco la caja de Pandora, su fragilidad queda expuesta y su verdadera personalidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que empiezan una serie de pensamientos y de emociones en la persona narcisista, frustración, incredulidad, enfado, enojo, que va a dar lugar a una serie de reacciones también típicas, pues de ira, de enfado, bastante agresivas. Por un lado, el narcisista puede tener un comportamiento obsesivo con esa persona para que vuelva a sus redes, para que vuelva a ser todo tal cual era antes. No va a permitir, ni a consentir, ni a aceptar que alguien le abandone. Pero de puertas para afuera, lo que es de cara a la galería, que se dice, va a hacer todo lo posible para que las personas crean que es él el que ha dejado esa relación o ella. Esto nuevamente es una imagen, un reflejo de esa deseabilidad social y pues que ellos siempre quieren aparentar esa superioridad, esa persona más importante que el resto. Para ellos es humillante que los demás consideren en un momento concreto ese abandono y que suceda. Bien, hasta aquí hemos llegado a la explicación de qué sucede cuando se ignora a un narcisista, ¿vale? Cuando se le ignora, pues reacciona de esta manera. Que ahora te voy a contar qué es lo que no tienes que hacer nunca, ¿vale? Para que cuando lo ignores no suceda nada negativo, para que puedas salir con las mayores garantías de éxito. Cosas que no hacer, ¿vale? Independientemente del momento con una persona con este tipo de trastorno. Primero que nada, muy importante, no alimentar su ego. No hay que alimentar su ego porque realmente su ego ya está bastante inflado, bastante alimentado. Si lo alimentamos más, esto va a ser un sinfín, un nunca acabar. Ellos necesitan una aceptación constante, entonces no hay que entrar en su juego. Siempre van a demandar cumplidos, no hay que entrar en su juego para que no les des armas con las que manipularte. Siguiente punto importante, no hay que justificar su comportamiento. Esto ya, a ver, muchas veces decimos es que él es así, es que yo lo entiendo porque llevo muchos años. No hay que justificar su comportamiento es no justificable. Tendemos a relativizar ese comportamiento, entonces le hacemos un flaco favor. Y es lo que te digo, como esa persona ya la conocemos de muchos años, puede llegar incluso a ser comprensible, pero no tiene por qué ser realmente verdad. No es que tú lo comprendas no significa que tenga que ser aceptado. Nunca debes justificar sus actitudes tóxicas y autocomplacientes porque pueden volverse en tu contra. Siguiente pauta importante, punto importante, no esperes que se responsabilicen. Ellos no se van a responsabilizar, huyen de la responsabilidad y del compromiso. De manera que esto es una bandera roja, un rasgo muy importante definitorio de este tipo de problema. Nunca son los causantes de sus propias desgracias, siempre van de víctimas y el resto del mundo va contra ellos. Entonces aquí ya hay algo que huele muy mal, algo muy definitorio, muy característico que te va a dar pues información extra sobre ese tipo de persona tal y cual es. Por último, no esperes empatía. Este tipo de personas no tienen empatía, no la tienen desarrollada, no saben lo que es y por tanto no van a poder ponerse nunca en tu lugar ni sentir lo que tú sientes. No van a poder experimentar ni tu dolor ni te van a poder comprender. Es uno de los rasgos más particulares y característicos de este tipo de trastorno y bueno, pues cuando se presenta la oportunidad que te llega de que te ayuden, cuando necesitas ese apoyo y esa ayuda tan necesaria en muchos momentos, pues ahí es donde ellos son incapaces de estar a la altura. Es muy probable que renieguen de las necesidades de los demás y simplemente estén sumergidos, inmersos en sus propios problemas. Si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte, comentar, coméntame, comparte este contenido de valor con aquella persona que crees que le puede interesar. Dale me gusta si crees que este contenido te ayuda para saber más y para estar más preparado, informada. Y dale a la campanita porque si no, no te va a notificar pues cuando suba vídeo. Yo te digo que ahora ya mi conclusión final es que este trastorno, bueno, pues los trastornos de personalidad son complejos y es uno de los problemas más complicados que hay hoy en día porque realmente un trastorno psicológico normal pues se trata y se soluciona y se da el alta. Este tipo de trastornos de personalidad, aunque sí que es verdad que existen tratamientos eficaces, pues pueden ser, seguro, serán mucho más complejos. Tanto en su tratamiento como en su finalización y realmente se puede curar, no se puede curar porque es un patrón estable, pero sí que es verdad que
si estamos hablando de un tratamiento eficaz, podemos llegar a tener en cuenta que con un tratamiento eficaz y que genere pues garantías de éxito, sí que se podrían conseguir avances claros, avances positivos, sobre todo en sus relaciones interpersonales. Aún así, mi conclusión personal final es un poco pesimista en el sentido de que al faltar esa presencia de empatía, al tener ese rasgo tan marcado de falta de empatía total, pues va a ser complicado, aunque generen otro tipo de virtudes, aunque desarrollen habilidades sociales y puedan llegar a ser más sensibles, más detallistas y más pues puedan tener unas relaciones interpersonales mejores, esa falta de empatía siempre les va a venir pues en modo negativo. Destacar también que es un trastorno que se da más en hombres que en mujeres y todos los trastornos de personalidad, a excepción del dependiente y del límite, si no me equivoco, se dan más en hombres que en mujeres y son trastornos complicados que, bueno, pues llevarlos lleva su paciencia y su tiempo y al final si una persona no sufre y no tiene voluntad de cambiar por ese sufrimiento, pues es imposible un tratamiento, como ya comenté en el otro vídeo, y una capacidad de mejora real, ¿verdad? Bien, lo de siempre, yo recomiendo siempre pues lo más complicado, la solución más complicada o la más sencilla, ¿vale? Siempre dicen la solución más sencilla es la mejor, ¿no? La más fácil no, pero la más sencilla siempre es la mejor y la más sencilla es contacto cero. No siempre por supuesto no es la más fácil, nunca es la más fácil de tomar. La decisión del contacto cero es dura, es difícil. Sí es la más sencilla porque es la que menos problemas te va a traer, por lo menos a largo plazo, ¿verdad? Nadie se merece estar con personas, da igual, ya no me refiero solo a este tipo de problemas, sino en general, pues que no nos aporten o que no nos llenen por completo. Nos merecemos lo mejor, la vida no sabemos lo que va a durar y es importante establecer esas prioridades personales por encima de todo. Hoy vamos a ver qué es la ley del hielo, aquello que pasa cuando te ignoran y qué implicaciones tiene. Vamos a ver por qué afecta tanto, qué es lo que siente una persona cuando le aplican la ley del hielo, ignorarla. Y vamos a ver cómo podemos defendernos cuando nos aplican esa cuestión. Recuerda que dejo lo mejor para el final siempre junto con mi conclusión o reflexión personal. Bien, la famosa ley del hielo es cuando una persona ignora a otra en una serie de conductas y actitudes que duran un tiempo determinado. Esto suele ser en respuesta a algún tipo de causa que le ha podido molestar a la persona en cuestión y esto pues se suele aplicar en base a respuesta pues de disconformidad. Por ejemplo, podría considerarse una demanda de atención hacia la persona que la recibe y por otra parte digamos que también se suele hacer cuando esa persona, la persona que la aplica, no sabe cómo reaccionar. Digamos que hay una falta de herramientas, una falta de recursos y de pronto dice, bueno, pues voy a aplicar la ley de ignorar a la otra persona porque realmente me han sacado de mi zona de confort y no sé por dónde reaccionar ni por dónde salir. Bien, aquí hay una problemática condicionada a las dos partes. Por una parte, la persona que desarrolla la ley del hielo, pues está, digamos, coaccionada a volver a autosabotearse siempre porque de algún modo vuelve a las continuas conductas que no quiere ejercer. Ella sabe o él que eso no está bien hecho, pero ante la falta de recursos, otros recursos, pues siempre opta por esta manera de proceder. Sin embargo, para la persona que lo recibe es mucho más dolorosa porque de repente, de pronto, esta persona no sabe qué pasa, esto causa mucha inseguridad y genera una confusión muy molesta. Y además cuando intentas solucionar esa confusión y la confrontas directamente a la persona que te aplica este problema, pues directamente consigues más de lo mismo, más ignoración por su parte. Además es algo que
afecta directamente la autoestima de la persona que la recibe, porque de pronto es retirada por completo de la atención, y esto pues sí genera inseguridad y genera sentimientos de baja autoestima, porque lleva a pensar a la persona que no es merecedora ya del amor y de la atención de la persona que hasta este momento no la había ignorado. Y es que, ¿qué sucede? Bueno, pues que el rechazo es uno de los miedos sociales que mayor repercusión generan las personas. Es uno de los mayores miedos a los que tenemos, a los que nos enfrentamos. Y cuando de pronto, sobre todo en familiares muy cercanos, padres, madres, ¿verdad? Nos encontramos ese rechazo en la cara, pues puede generar cuanto menos mucha confusión y dolor, decepción, mucha incertidumbre también. Además, seguimos siendo de algún modo filogenéticamente prehistóricos, primitivos, y creemos que si somos rechazados, ignorados, vamos a morir, tal y cual pasaba pues en la prehistoria. Por lo tanto, de algún modo, de manera innata, nuestro cerebro va a generar un profundo malestar. ¿Cuáles son las consecuencias de aplicar esta ley del hielo? Bueno, pues esto no pasa desapercibido, sobre todo para la persona que lo sufre. Puede generar, ya hemos dicho, sentimientos de incapacidad, inseguridad, baja autoestima, confusión, decepción, mucho dolor, incluso como muy comparable al dolor físico. Además, puede generar también soledad, sentimientos de desconexión, incluso depresión a largo plazo si esto se aplica muy continuamente. También hay que tener en cuenta que la ley del hielo también mantenida puede generar un miedo patológico al rechazo, así que hay que tener mucho cuidado de no estar siempre bajo este tipo de problemas. Además, también pueden aparecer reacciones más físicas como ansiedad, estrés, es decir, todo esto genera mucha carga psicológica, es un gran desgaste emocional. Pero vamos a lo realmente importante, y por eso lo dejo para el final: cómo defenderse de la ley del hielo, de este tema de cuando nos ignoran, cómo hacer para, pues para protegernos lo más posible a nivel emocional, por supuesto. Hay que intentar llegar a un tipo de comunicación no violenta, ¿verdad? En el que todos entendamos y queden claras nuestras necesidades. Por ello, vamos a expresar lo que observamos y no juzgando cuando lo decimos, ¿verdad? Veo qué tal, observo qué tal. Esto es para no herir la sensibilidad de nadie, que ya está bastante alterada. Por otra parte, hay que buscar peticiones, buscar un acuerdo. A partir de exponer nuestras necesidades, luego, seguidamente, hay que buscar un punto medio de acuerdo donde pactemos las necesidades de las dos partes, y pasar del tú, que suele ser muy autoritario, al yo. Es decir, cuando acusamos con el tú, de algún modo la otra persona se siente como atacada, y la reacción normal es defenderse. Entonces vamos a pasar del tú, que sería algo más intimidatorio, al yo. Yo necesito, me gustaría, quiero que esto no vuelva a pasar porque me siento mal y mis necesidades son, y bla, bla, bla. A partir de ahí me siento, expresar muy bien, muy claro tus sentimientos: me siento tal, esto no me gusta porque me afecta, me siento mal, afecta mi autoestima, me siento rechazado, rechazada, etc. Bien, como conclusión final, este tema es un tema delicado que genera mucha ansiedad y mucha confusión realmente. A nadie le gusta que lo rechacen, y además es algo que suele venir sin esperarlo, con lo cual el ataque, entre comillas, suele ser mayor, ¿verdad? Se genera, además del daño que genera la misma técnica de ley del hielo, se genera también esa confusión inicial, ese asombro inicial al no esperártelo, porque normalmente se suele aplicar sin que la otra parte sea consciente de aquello que le viene. A ver, al final, de algún modo, se puede llegar a aprender, ¿verdad? Pero sobre todo al principio, estas técnicas usadas comúnmente por algunas personas, las víctimas a veces no tienen tanta práctica en ellas, no las han recibido tantas veces o ninguna vez, puede ser la primera, y de pronto esa persona se encuentra que le aplican una ley del hielo y se queda como bloqueada. ¿Qué está pasando? No sé qué pasa.
y además de lo dura que es este tipo de manipulación o de táctica de respuesta, a esto le sumas la incredulidad, el asombro, no saber qué pasa, genera mucha confusión, mucha incertidumbre y por lo tanto mucha inseguridad y ataca directamente la autoestima. Si eres de las personas, ahora sí, conclusión final, que aplican la ley del hielo por falta de recursos, te animo, hoy en día no es excusa, te animo a que busques otros recursos, otros mecanismos más viables, menos dañinos. Las personas cambian, evolucionan, crecen. Fíjate lo dañino que puede ser, sobre todo aplicado a un hijo, a una hija, este problema, esta forma de reaccionar. Es muy dañino porque te vas a cargar en 2 días la autoestima de la persona a la que le aplicas este problema, esta forma de solucionar los problemas. Si al final esta es tu forma de decir que no estás conforme con algo, date cuenta, por favor, que el decir que no estás conforme con algo es muy sencillo y nada tiene que ver con lo dañino que puede llegar a ser esta forma de respuesta que es la ley del hielo. Por otra parte, si eres la persona que lo recibe, te aconsejo que te mires este vídeo las veces que necesites para introducir y reprogramar tu mente. Primero, no tienes la culpa. Segundo, es una falta de recursos de la persona, no te lo tomes como algo personal, como un ataque personal. Realmente la persona que te lo está aplicando no tiene por qué rechazarte de manera directa o de manera voluntaria o de manera consciente. Tal vez sea en última instancia como una falta de recursos, pero no es consciente de su gravedad y de su daño. Aún así hacen mucho daño. Te recomiendo que te cuides, que te autocuides mucho más, que te cultives y que te protejas y que trabajes tu autoconfianza, tu seguridad y tu autoestima, porque esto sí que es verdad que es algo que genera mucho desgaste emocional, psicológico, y para cuando venimos a darnos cuenta, sin comerlo ni beberlo, nuestra autoestima puede estar por los suelos. Así que una vez más, os animo a las dos partes a que busquéis recursos, comunicación no violenta, empecéis a plasmar necesidades, puntos medios de acuerdo, hablar del yo y no del tú, no buscar confrontación directa, sino simplemente soluciones y posibilidades para poder llegar a puntos en común que nada tengan que ver con discutir o generar más discordia. Bien, llegados a este punto, si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte, coméntame, comparte. Estoy en ChatGPT las 24 horas, 7 días a la semana. Es mi yo virtual para consultas puntuales. Nada que ver, nada serio. Si quieres algo serio directamente conmigo, también te dejo el enlace para que puedas agendar una sesión. Llegados a este punto, muchas gracias por compartir, por estar ahí. Suscríbete, únete, al lado de suscribirse tienes el botón unirse, únete para todo el contenido maravilloso que tienes aquí en este canal. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.